Dicen que en Guadalajara, cuando cae la noche y las luces amarillas de la ciudad tiemblan sobre el pavimento mojado, hay un tipo de silencio que no anuncia calma, sino presencias. Y esta historia, la que estás a punto de escuchar, no es un cuento inventado. Es uno de esos casos que los taxistas de la ciudad solo cuentan entre ellos, cuando ya no hay pasajeros y la madrugada pesa como un secreto. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué muchos conductores renuncian después de vivir esto y por qué ninguno, absolutamente ninguno, se atreve a volver a levantar pasaje en el mismo punto donde aparece esta mujer. Hola, comunidad de Sombra Nocturna. Mi nombre es Víctor Narváez y necesitaba compartir esto. No para asustar, no para buscar atención, sino porque desde aquella noche no he podido dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro en el espejo retrovisor. Y créeme, no debería haber nada ahí. Esto pasó hace 3 semanas, y aunque la policía dice que no hay evidencia, yo sé lo que vi. O mejor dicho, sé lo que entró a mi taxi. Y esta historia, ojalá, me ayude a sacarla de mi cabeza. La puerta trasera se cerró sola. No escuché pasos, no vi ninguna sombra. Solo el golpe seco del seguro activándose detrás de mí, como si una mano invisible hubiera decidido entrar sin pedir permiso. Ese sonido cortó la noche de una manera tan antinatural que, por un instante, pensé que alguien me estaba jugando una broma pesada, pero no había nadie en la acera, y la llovizna fina caía sobre el pavimento sin que una sola figura se acercara. El interior del taxi cambió de temperatura de inmediato. Era como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno en un segundo. Sentí cómo la piel de mis brazos se erizaba bajo la sudadera empapada. El aire se volvió tan denso que tuve que tragar saliva para no sentir que me faltaba el aliento. No volteé de inmediato. Me quedé con las manos en el volante, tensas, clavadas como si pudiera frenar algo con solo apretarlas. Mientras tanto, el silencio me presionaba las orejas y la respiración se me volvió demasiado ruidosa, como si no fuera mía. Traté de pensar en una explicación lógica, cualquier cosa, incluso algo absurdo, pero nada tenía sentido. La calle estaba sola. Las luces parpadeaban con esa frecuencia incómoda que te hace creer que la realidad tiene ritmo. No había viento. No había nadie caminando a los lados. No había un solo coche detrás de mí. Y aún así, el asiento trasero crujió como si alguien se acomodara, con ese sonido suave del tapiz hundiéndose bajo un peso que yo no quería imaginar. El olor también cambió. Antes solo olía a tierra mojada y a ese aroma viejo del propio taxi, mezcla de gasolina y tela húmeda. Pero en cuestión de segundos, entró un aroma más pesado, triste, como flores marchitas en una iglesia vacía. No era intenso, pero sí tan particular que me obligó a cerrar la boca para que no se me metiera en la garganta. No sé cuánto tiempo permanecí mirando al frente sin mover un músculo. Podrían haber pasado unos segundos o varios minutos. Todo se sentía suspendido, como si el mundo se hubiera detenido alrededor del taxi. En ese estado extraño, escuché algo más, algo suave, casi imperceptible, una exhalación detrás de mí. No era un suspiro humano, no sonaba como cansancio ni dolor. Era una especie de aliento frío, breve, como cuando se empaña un cristal. Esa fue la primera vez que el terror me tocó de verdad. Un miedo que no viene de lo que ves, sino de lo que sabes, de lo que tu cuerpo entiende antes que tu mente. Era la certeza de que no estaba solo y que lo que se había sentado atrás no pertenecía a este lado de la vida. Cada parte de mí me suplicaba que no volteara, que no la buscara, que no hiciera contacto visual con algo que no debería estar ahí. Pero entonces, sentí el más leve tirón en el respaldo de mi asiento, justo detrás de mi hombro derecho. Un toque, apenas una presión, sin fuerza, sin violencia, pero real. Tan real como el sonido de mi corazón golpeando en mis oídos. Y en ese instante lo supe. Fuera quien fuera, no había entrado sola. Había entrado para que la viera. Eran las 2:14 de la madrugada,
y yo avanzaba por la calzada Independencia, después de dejar un viaje en San Juan de Dios. La ciudad tenía ese brillo triste que aparece cuando la lluvia fina cae sin ganas, mojando apenas lo suficiente para ensuciar los parabrisas. El olor a tierra mojada entraba por la ventana rota del lado del copiloto con cada bache. Un olor frío, espeso, que se mezclaba con la humedad vieja que llevaba impregnada mi chamarra desde hacía días. Todo el interior del taxi tenía un ambiente pesado, como si las horas de trabajo se acumulaban en cada rincón. No había música. La radio llevaba apagada desde hacía rato porque ya me estaba dando sueño, y cualquier sonido extra me iba a adormecer más. Me quedaban pocas ganas de seguir, pero mi plan era claro: hacer un viaje más para redondear la noche y después regresar a casa. Esa decisión siempre me costaba caro. En ese último trayecto, la ciudad siempre me mostraba su lado más extraño, pero esa noche no imaginaba hasta dónde iba a llegar lo extraño. Las luces amarillas de los postes se reflejaban en el asfalto mojado, como si fueran líneas torcidas que se movían con vida propia cada vez que pasaba por encima de un charco. El limpiaparabrisas daba una pasada lenta y luego otra, pero parecía que la llovizna regresaba más gruesa apenas un segundo después, como si la misma calle siguiera llorando. No había casi coches. Guadalajara a esa hora tenía un silencio muy particular, uno que no era verdaderamente silencio. Era más bien un murmullo lejano de motores perdidos y frenos que chirriaban en calles que ni siquiera podía ver. El cansancio me iba ganando. Mis manos estaban frías en el volante y la piel entre los dedos me ardía por el contacto constante con el plástico desgastado. Incluso la sombra de mis propios brazos, proyectada en el tablero por las luces intermitentes de los anuncios, me hacía pensar que algo se movía dentro del coche, aunque en realidad era solo mi mente jugando conmigo. A esas horas, cualquier cosa se siente más viva de lo que debería. Pasé por debajo de un puente donde siempre se acumula un olor a humedad vieja, a cloaca mojada. Ese lugar siempre me daba mala espina, pero esa madrugada el olor era más fuerte, más profundo, como si viniera desde un punto muy específico y no de toda la estructura. Apreté los labios sin querer y respiré por la boca. Era más soportable, aunque igual de incómodo. Enseguida me froté el cuello porque sentí como si algo helado hubiera rozado la piel. Un viento que no venía de ninguna parte. El reloj del tablero parecía avanzar más lento de lo normal. Las luces parpadeaban un poco, tal vez por la lluvia, o quizá por un falso contacto que llevaba semanas ignorando. El aire dentro del taxi estaba tan pesado que cada respiración sonaba demasiado fuerte, como si respirara para dos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no quería detenerme en ninguna esquina oscura, no esa noche. La llovizna, la hora, el cansancio, todo tenía una textura extraña, como si el ambiente fuera una advertencia silenciosa de que algo ya estaba caminando hacia mí. No pensé en nada sobrenatural, no todavía, pero sí sentí esa incomodidad que aparece cuando la ciudad parece estar observándote. Cuando las calles se sienten demasiado largas, las luces demasiado débiles y el silencio demasiado atento. No sabía que esa sensación era apenas el primer aviso, la primera grieta en una noche que terminaría por quebrarse por completo. Cuando la notificación sonó en el celular, el ruido me pareció más fuerte de lo normal, como si hubiera retumbado dentro del taxi y no solo en el aparato. La pantalla se encendió con ese brillo azul que siempre me cansa la vista, y ahí estaba la solicitud. Mujer, recogida inmediata, cementerio de Mezquitán. Sentí un leve escalofrío, no por la ubicación sino por el horario. Esa zona a esas horas siempre está vacía, demasiado silenciosa, demasiado abierta. Pero un viaje era un viaje y yo ya había decidido que sería el último de la noche. Acepté la solicitud y el mapa trazó la ruta con esa línea azul temblorosa que parecía respirar sobre el fondo negro. Tomé aire hondo y giré hacia la avenida que iba directo a la entrada principal del Panteón.
Mientras avanzaba, la llovizna se volvió más fina, casi imperceptible, pero justo lo suficiente para nublar los cristales. El limpiaparabrisas se movía con torpeza, dejando franjas opacas que parecían sombras alargadas cruzando el vidrio. La calzada estaba casi vacía, solo uno que otro coche lejano que dejaba huellas de luz entre los charcos. Cuando llegué al punto indicado, reduje la velocidad de forma automática. A esa hora, siempre miro 2 veces antes de detenerme, aunque sea por costumbre. El cementerio se extendía hacia la oscuridad como una boca abierta. Las lámparas de la entrada parpadeaban, lanzando destellos irregulares contra las rejas negras. El pavimento estaba cubierto de hojas mojadas que se pegaban a los neumáticos, y la banqueta estaba completamente vacía. Ni una sombra, ni un bulto, ni siquiera un perro callejero. Miré hacia ambos lados, esperando ver a una mujer saliendo de entre los árboles o caminando desde algún punto iluminado. Nada. Respiré profundo y pensé que quizá estaba esperando bajo algún techito del lado de la administración, o quizá en la parada del camión. Pero no había nadie. El silencio era denso, casi pegajoso, y la lluvia fina caía con una paciencia casi maligna. Toqué el claxon una vez, apenas un sonido corto. Me quedé escuchando. Ni un movimiento. Intenté llamar al número registrado, pero solo dio tono y luego se cortó. Nada raro. A veces la señal ahí se comporta extraño. Estaba a punto de cancelar la solicitud cuando lo escuché. Un quejido suave del asiento trasero. No un golpe, no un roce, no un movimiento brusco. Fue un hundimiento lento, pesado, como cuando alguien se sienta con cuidado para no mojar el tapiz. El sonido del material hundiéndose me recorrió la espalda como una línea de hielo. Primero pensé que era mi imaginación. El cansancio, la hora, la zona, todo podía jugarme una mala pasada. Pero el siguiente detalle borró cualquier duda. El taxi se inclinó apenas. Un movimiento tan leve que alguien más podría haberlo ignorado. Pero yo lo sentí en los huesos. Fue como si el peso apareciera de golpe en el asiento derecho, justo detrás de mí. No podía haber sido el viento. No podía haber sido la lluvia. No podía haber sido un objeto porque yo siempre reviso el asiento antes de comenzar la noche, precisamente para evitar malos olores o sorpresas desagradables. Ese hundimiento tenía forma, tenía intención, tenía presencia. El olor cambió de nuevo. Ya no era tierra mojada, era algo suave, muy suave, parecido al aroma de flores recién marchitas, como las que se quedan días enteros frente a una tumba. Ese perfume triste envolvió el interior del taxi en cuestión de segundos, mezclándose con la humedad que ya estaba ahí. Tragué saliva sin querer. El aire se me hizo pesado, como si necesitara más espacio adentro para poder respirar. Mis manos se quedaron aferradas al volante. No podía soltarlo. No podía voltear. No todavía. Porque aunque mi mente buscaba una explicación razonable, una mochila olvidada, un cambio brusco de suspensión, cualquier cosa, mi cuerpo sabía que nada de eso cuadraba. Y entonces escuché otro sonido, un roce muy leve, casi como una tela moviéndose contra el respaldo. No venía de afuera, no era el viento, era algo dentro del taxi, algo que había decidido tomar asiento sin pedirme permiso, algo que, según la aplicación, debía ser una mujer, pero que no estaba en la banqueta. El silencio del cementerio parecía respirar a través de la ventana rota, y yo, sin mover un solo músculo, sentí por primera vez que esa noche iba a llevarme más lejos de lo que podía soportar. «Buenas noches», murmuró una voz casi apagada. El sonido no fue claro ni directo. Era más bien un susurro que parecía venir desde muy lejos, como si hubiera viajado a través del agua antes de llegar hasta mis oídos. Sentí como el corazón me dio un golpe tan fuerte que me dejó sin aire. No debería haber nadie ahí. No había visto a nadie entrar. Y aún así, la voz estaba tan cerca que parecía hablada a unos cuantos centímetros de mi nuca. El vidrio del retrovisor estaba empañado.
pero la humedad no evitó que se formara una silueta oscura en medio del reflejo. Apenas un contorno de mujer, inclinada hacia adelante, como si intentara ver lo que yo hacía. No distinguía rostro, ni cabello, ni ropa, pero la forma era inconfundible. Lo inquietante no fue verla, sino lo que ocurrió después. Cada vez que parpadeaba, su posición cambiaba un poco, una inclinación distinta, un ángulo diferente, un acercamiento imperceptible, como si estuviera avanzando hacia mí a través de los parpadeos, no del movimiento. El aire dentro del taxi se volvió frío hasta doler. Un frío tan seco que sentí que la piel se me tensaba desde adentro. El volante estaba helado, como si hubiera estado expuesto a la intemperie durante horas, aunque mis manos acababan de tocarlo. La respiración formó una nube de vaho frente a mí, lenta, pesada, como si el ambiente hubiera envejecido décadas en cuestión de segundos. Entonces, sin aviso alguno, el cinturón del asiento trasero se tensó solo. No un tirón fuerte, sino un ajuste suave, como cuando alguien se acomoda para un viaje largo. Ese sonido, ese clic del mecanismo ajustándose, retumbó en el interior del taxi con una claridad insoportable. Era imposible que hubiera ocurrido sin que alguien estuviera sentado ahí. Sentí que las piernas me temblaban. Mis dedos se aferraron al volante como si fuera lo único que me mantenía anclado al mundo real. Quise hablar. Lo intenté. Apenas me salió un hilo de aire. No sabía si debía preguntar algo, si debía fingir normalidad, o si debía arrancar y largarme sin mirar atrás. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la aplicación emitió otro sonido. Un pip corto, seco, que sonó más fuerte de lo que debería. La pantalla marcó un destino. Casa particular, no registrada. La frase se veía extraña. No correspondía a ninguna dirección real. No tenía calle, número, colonia. Nada. Solo esa indicación. Casa particular. Y la etiqueta de no registrada. Era como si el sistema hubiera aceptado un lugar que no existía en el mapa. Algo fuera del circuito habitual. Algo que no debería seleccionarse por sí solo. Mi garganta se cerró con un miedo tan puro que me hizo sudar frío. No toqué la pantalla. No marqué el destino. No hice nada. Fue la aplicación la que decidió por mí. El taxi, como si entendiera la instrucción, mostró en el tablero la ruta nueva. Una línea gris que se extendía a través de calles sin nombre, perdiéndose en una zona que ni siquiera recordaba haber visto antes en la ciudad. El reflejo de la mujer en el retrovisor volvió a moverse. No lo vi moverse. Nadie lo hubiera visto. Pero el cambio estaba ahí. Su silueta estaba más erguida, más cerca del centro del asiento. Y esta vez, parecía mirar directo hacia mí. Sentí que la piel de mi espalda se encogía, como si una mano invisible hubiera acariciado mi columna con un dedo helado. «Avance. Por favor», susurró la voz. Era suave, era triste, era humana. Pero no había algo vivo en ella. Respiré hondo, o intenté hacerlo. El aire sabía a flores viejas y humedad de tumba. Una mezcla pesada que me apretaba el pecho desde adentro. Todo mi cuerpo temblaba, pero mis manos no soltaron el volante. Algo dentro de mí, algo instintivo y primitivo, sabía que si volteaba a verla directamente, algo peor iba a pasar. El silencio volvió. Un silencio roto solo por mi respiración y por ese leve crujido del asiento. El crujido de alguien acomodándose otra vez. El destino seguía parpadeando en la pantalla. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo lento, casi paciente, como si acompañara la espera de esa presencia. Y entre el vaho del retrovisor, entre el temblor de la luz entrando por la ventana rota, su silueta seguía ahí, inmóvil, expectante, como si estuviera esperando a que obedeciera, a que la llevara a casa. Al llegar al cruce de Mariano de la Bárcena, la mujer señaló con un gesto suave, casi tímido, hacia un punto que apenas alcanzaba a ver entre la neblina. Dijo: «Aquí me dejaron». Su voz sonó como si la empujara el viento, como si no naciera de su garganta, sino de algún lugar más profundo y viejo.
Frené despacio, sin entender por qué quería bajarse allí. No había casas, no había luces, no había absolutamente nada, solo un lote baldío que se extendía a lo largo de la calle, como una boca abierta, tragándose la poca claridad que quedaba. La mujer no esperó a que dijera algo. Simplemente abrió la puerta y se bajó, moviéndose con una lentitud que no parecía humana. La neblina la envolvió en segundos, y su silueta se volvió un trazo borroso que se deshacía con cada paso. Intenté seguirla con la mirada, pero se fundió con la oscuridad como si hubiera caído dentro de ella. Quise hablar, preguntarle si necesitaba ayuda, pero no alcancé a pronunciar palabra. Sentí un tirón en el hombro, un tirón seco, firme, directo, como si una mano invisible hubiera salido de la nada para obligarme a girar. Mi corazón se disparó. Me quedé congelado. No había nadie atrás de mí, o al menos eso pensé. El tirón no vino acompañado de pasos, ni de un susurro, ni de una respiración. Solo la certeza de que algo estaba ahí, pegado a mi nuca, esperando que volteara. El olor cambió. Ya no era la tierra mojada que había acompañado todo el camino. Era algo mucho más denso, más dulce, más enfermizo, flores marchitas. Ese aroma viejo, a velorio, a cuartos cerrados donde ya no entra el sol, se metió en mi nariz como si quisiera quedarse a vivir ahí. Lo reconocí al instante, aunque no sabía de dónde. Era un olor que uno no olvida, incluso si intenta enterrarlo en lo más profundo de la memoria. Me aferré al volante como si eso pudiera protegerme. Mi respiración se volvió corta, irregular. Quise convencerme de que era mi imaginación, de que quizá había rozado la chamarra con el asiento, de que ese olor había llegado con la neblina. Pero algo dentro de mí sabía que no. Sabía que ese tirón no fue un accidente. Sabía que no estaba solo. La oscuridad del lote parecía moverse, como si respirara. Sentí que alguien más me observaba desde ahí, no con ojos humanos, sino con una presencia fría, vigilante, paciente. Me quedé quieto, sin atreverme a girar. Tenía la sensación de que, si volteaba, si cedía a esa fuerza invisible, algo irreversible iba a sucederme. Como si ese simple acto le diera permiso a lo que fuera que estaba detrás de mí para mostrarse. La neblina se comenzó a cerrar alrededor del carro. El olor a flores marchitas se hizo más fuerte, casi insoportable. Mi piel se erizó desde la nuca hasta los brazos. Sentí que la temperatura bajaba, que el aire se hacía más espeso, más pesado. Todo mi cuerpo sabía que debía irme, pero mis manos no respondían. Entonces escuché un crujido suave, como el roce de tela vieja deslizándose justo detrás de mi asiento. No fue imaginación, no fue viento, fue real. Sentí el peso de algo apoyándose apenas en el respaldo, como si alguien se inclinara para acercarse a mi oído. Mi garganta se cerró. No podía hablar, no podía moverme. Lo único que podía hacer era escuchar cómo ese crujido se repetía, cada vez más cerca, cada vez más nítido, cada vez más humano. Y en ese instante, entendí que la mujer no había señalado un lugar para que la dejara, sino para que yo también fuera llevado. Me obligué a mirar por el retrovisor, aunque todo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. El aire se había vuelto tan espeso que cada respiración dolía. Mi cuello estaba rígido, y mis ojos tardaron en enfocar la imagen. Pero cuando lo hicieron, sentí que el estómago se me desplomaba. La mujer estaba ahí, no detrás del carro, no a lo lejos donde se había perdido entre la neblina. Ahora estaba pegada al cristal, tan cerca que podía ver la forma irregular de su rostro. No era un rostro normal. Era como si el agua le estuviera escurriendo desde adentro, no desde la piel. Como si algo líquido y oscuro la deshiciera desde la raíz. Sus mejillas parecían doblarse hacia abajo, casi derritiéndose, y sus ojos brillaban con un tono extraño, sin pupilas, como si alguien los hubiera vaciado y llenado con otra cosa. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa humana. No tenía lógica ni simetría. Fue un gesto desencajado, demasiado ancho.
Un movimiento que estiró su rostro más allá de lo posible, como si estuviera rompiendo las reglas de la carne. Sus dientes no encajaban bien. Algunos parecían demasiado largos, otros torcidos hacia afuera, como si nunca hubieran sido hechos para morder alimentos, sino para otra clase de propósito. Sus labios se abrieron con un sonido que no debería haber tenido sonido. Una especie de crujido suave, como huesos mojados acomodándose, y con esa sonrisa imposible dijo: «Nadie llega a mi destino». No gritó, no susurró. Lo dijo con una voz que parecía venir de muchas bocas al mismo tiempo. Una voz que no vibraba en el aire, sino dentro de mis huesos, en el centro de mi columna. Sentí un escalofrío que me partió la espalda en dos, como si un cuchillo de hielo hubiera sido clavado en la base de mi nuca. La pantalla del taxi se apagó de golpe. No hubo parpadeo ni advertencia, solo un chasquido seco y luego nada. Las luces interiores murieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera tirado del cable que mantenía vivo el mundo. Todo se sumió en una oscuridad espesa, viva, absoluta. El motor se detuvo. El tablero desapareció. Ya no había reflejos, ni tonos verdes, ni indicadores. Solo mi respiración desesperada, golpeando el silencio como si tratara de abrir un hueco en él. Y detrás de mí, su respiración. Era baja, húmeda, irregular. No era la respiración de alguien cansado ni la de alguien asustado. Era la respiración de algo que disfruta acercarse, algo que se toma su tiempo para probar el miedo ajeno. Sentí cómo ese aliento frío se deslizó por la parte baja de mi nuca, y fue como si me pegaran un pedazo de invierno directamente en la piel. Quise moverme, pero mis músculos no respondieron. Estaban tensos, paralizados, como si un peso invisible los aplastara contra el asiento. Cerré los ojos por un instante, solo para recuperar algo de control, pero fue peor. En la oscuridad, su presencia creció. La escuché más cerca, demasiado cerca, al punto de sentir el contorno de su boca rozando el espacio detrás de mi oreja. Y entonces ocurrió. Un dedo helado tocó mi cuello. No rozó, no acarició, tocó, directo, firme, glacial. La piel se me endureció al instante, como si hubiera sido tocada por algo muerto. El frío se extendió hacia abajo, reptando por mis hombros y bajando por la espalda, como si ese solo contacto estuviera drenando algo vital de mí. Mi corazón quiso escaparse. Latía tan fuerte que pensé que las costillas iban a romperse. No podía gritar, no podía girar, no podía siquiera respirar sin sentir que su dedo se hundía un poco más, presionando justo donde la piel es más delgada. La sensación era clara. Ella no estaba detrás del taxi. Estaba dentro. Parpadeé, solo una vez, solo un segundo, y en ese segundo mi mundo cambió por completo. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El asiento trasero, ese que hacía unos instantes tenía un peso invisible y una presencia que me helaba la sangre, había recuperado su forma. El tapiz estaba liso, sin marcas, sin hundimientos, sin indicios de que algo, o alguien, hubiera estado ahí. Por un instante pensé que todo había sido un delirio provocado por el cansancio, por la lluvia, por la madrugada que pesaba sobre mis hombros. Pero la sensación en mi cuello seguía ahí, un punto frío, rígido, como si la piel recordara perfectamente el sitio donde aquel dedo helado me había tocado. Tragué saliva, intentando recuperar mi respiración. El silencio adentro del taxi era tan profundo que hasta el sonido de mi propio parpadeo parecía fuera de lugar. Miré la pantalla de la aplicación, esperando encontrar algún mensaje, un error, cualquier cosa que me dijera que la noche no había sido más que un mal sueño. Pero lo que encontré me dejó aún más vacío. Viaje finalizado, no cobrado. La frase estaba ahí, iluminando la cabina con un tono pálido. No había detalles del pasajero. No había calificación. No había nombre. Solo ese mensaje, cortante, inexplicable, final.
Era como si todo el sistema hubiera decidido cerrar el capítulo sin dejar rastro de que ella existió. La lluvia golpeaba el techo y los cristales con un ritmo irregular, como si intentara imitar un latido nervioso. Me quedé quieto, sin mover las manos del volante, sin atreverme a mirar hacia ninguna parte. Había algo en el aire, una especie de vacío tenso, como si la noche estuviera conteniendo la respiración, como si en cualquier momento pudiera volver a escuchar aquella voz quebrada, húmeda, pronunciando otra frase imposible. Intenté convencerme de que solo debía arrancar y volver a casa, que nada más en aquella calle tendría algo que ver conmigo, pero una inquietud sutil me empujó a mirar por el retrovisor. No sé si fue curiosidad o puro instinto. Tal vez solo necesitaba asegurarme de que el mundo seguía funcionando como debía. Y entonces lo vi. El vidrio trasero estaba empañado, pero no por la lluvia ni por la humedad del ambiente. Estaba empañado por dentro. La neblina en el cristal formaba una capa gruesa, como si alguien hubiera exhalado varias veces sin respirar aire fresco. No tenía sentido. Yo no había hecho eso. Nadie más había estado conmigo. Al menos no de forma normal. La primera punzada de miedo me atravesó la garganta, seca y dura. Mi mano tembló cuando acerqué la vista. Entre el empañamiento, alguien había escrito algo con un dedo. La frase era simple, torcida, irregular, como si la mano que la trazó no estuviera acostumbrada a escribir palabras humanas. Podía ver la marca donde la presión aumentaba, donde el dedo arrastraba humedad, y luego se deslizaba como si perdiera fuerza. Gracias por llevarme. Las letras parecían frescas, brillantes sobre la neblina. No había forma de que se hubieran formado por casualidad. No era un patrón al azar, era un mensaje dirigido a mí, un cierre de un viaje que nunca debí aceptar. Sentí un vértigo extraño, como si mi cabeza se hundiera hacia atrás. Una oleada de calor recorrió mi espalda entumecida, seguida por un escalofrío tan profundo que me dejó sin aire. Me quedé mirando esas palabras hasta que la lluvia empezó a escurrir por el cristal exterior, distorsionando la frase, pero sin borrarla, porque no importaba cuánto cayera el agua afuera, el mensaje estaba adentro, y eso significaba que aquella presencia, ese frío que aún quemaba en mi cuello, no se había ido del todo. Algo en la noche se quedó conmigo, algo que había estado esperando un transporte, un trayecto, un último viaje, algo que, de alguna manera, seguía muy cerca, sin despedirse, sin cerrar la puerta, sin dejarme realmente solo. Desde esa noche no he vuelto a conducir. Intenté regresar a la rutina, convencerme de que todo aquello había sido producto del cansancio, de la madrugada y de la lluvia que distorsiona hasta los pensamientos más firmes. Pero no importa cuánto trate de ignorarlo, hay algo que simplemente no puedo explicar. Cada madrugada, a la misma hora, encuentro el mismo mensaje en el interior del coche. El vidrio trasero aparece empañado desde dentro, aunque lo haya dejado ventilado, aunque lo limpie una y otra vez, aunque jure que nadie puede entrar sin que yo lo note. La capa de neblina cubre el cristal como un suspiro que no pertenece a ningún ser vivo. Y ahí, siempre en el mismo trazo irregular, aparece otra vez esa frase que no me deja dormir. Gracias por llevarme. No importa si cierro el coche con seguro. No importa si dejo las ventanas entreabiertas o totalmente levantadas. No importa si duermo con las llaves bajo la almohada. El mensaje vuelve. Siempre vuelve. A veces está más torcido, como si la mano que lo escribe temblara. A veces está más profundo, como si el dedo que lo marca presionara con una fuerza desesperada, pero jamás deja de aparecer. Algunas noches, cuando el silencio es tan denso que casi puedo sentirlo pegado a la piel, me quedo escuchando desde mi cuarto. Y aunque sé que es imposible, juro que oigo el sonido del asiento trasero hundiéndose, como si alguien se acomodara con paciencia, esperando el siguiente viaje que jamás le voy a dar. He pensado muchas veces en vender el coche,
en deshacerme de él, en olvidarme de aquel recorrido que me cambió para siempre. Pero algo me lo impide. No sé si es miedo o la certeza de que, si lo vendo, esa presencia podría quedarse con otra persona. O tal vez es esa sensación extraña de que, en el fondo, no se ha ido. Solo espera. Si esta historia te dejó intranquilo, comparte el video y suscríbete a Sombra Nocturna. Hay más casos que casi nadie se atreve a contar, pero alguien tiene que hacerlo. Y si tú estás escuchando esto, quizá estés más cerca de la siguiente historia de lo que imaginas.